El inicio. Contigo lo perderé todo, dijo él, y cerró la puerta de golpe. 18 meses después, la vio con un bebé, y su mundo se derrumbó. Daniel West había dedicado toda su vida a ascender hacia la cúspide del poder, y ahora, como director ejecutivo de una corporación multimillonaria, se creía intocable. Cada decisión que tomaba era calculada, cada riesgo sopesado, cada palabra pronunciada con precisión para mantener la imagen de un hombre que nunca podía fallar. Vivía en un mundo de lujo y control, donde la gente lo admiraba, lo envidiaba o le temía, pero nadie lo conocía realmente. Así era como él lo prefería, porque Daniel se había convencido hace mucho tiempo de que la intimidad era un riesgo, y la vulnerabilidad, la mayor amenaza de todas. Cuando Emily entró en su vida, ella fue un soplo de algo diferente. No la deslumbraban sus riquezas, ni la intimidaba su reputación. Era dulce pero fuerte, con una honestidad que lo desarmaba y unos ojos que parecían ver más allá de la armadura que él usaba con tanto cuidado. Por primera vez en años, permitió que alguien se acercara al hombre detrás de la máscara, aunque incluso entonces mantuvo una parte de sí mismo encerrada, temeroso de lo que podría pasar si entregaba demasiado. La noche en que todo cambió había comenzado de manera inocente. Habían cenado juntos, y Emily había hablado de sueños sencillos, del tipo que a Daniel le parecían extraños. Un hogar modesto lleno de calidez, noches tranquilas, risas resonando por las paredes y la posibilidad de tener hijos. Había hablado con una suavidad en la voz que conmovió algo en su interior que él no podía nombrar. Pero cuando lo miró a los ojos y susurró que quería pasar su vida con él, que quería una familia con él, sintió un pánico desconocido. En su mente, familia era igual a debilidad, y la debilidad era algo que no podía permitirse. El imperio que había construido, el respeto que comandaba, todo, creía él, podría desmoronarse si se rendía al tipo de amor que ella le ofrecía. Daniel se levantó de su asiento, el pecho oprimido por el conflicto entre el deseo y el miedo, entre lo que su corazón susurraba y lo que su mente le gritaba. Emily extendió su mano, su expresión abierta y vulnerable, como si creyera que él abrazaría el futuro que ella soñaba a su lado. En lugar de eso, él le apartó la mano y pronunció palabras que lo perseguirían mucho más de lo que se dio cuenta en ese momento. Contigo lo perderé todo, dijo, con la voz fría, aunque una parte de él se hizo añicos incluso cuando las palabras salieron de sus labios. Emily se encogió como si la hubieran golpeado. Su rostro palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Él se dijo a sí mismo que era necesario, que alejarla era la única manera de proteger lo que había construido. La acompañó a la puerta, cada paso pesado, pero su orgullo se negaba a dejarlo flaquear. Ella se detuvo un momento, buscando en su rostro alguna señal de que no lo decía en serio, de que el hombre que amaba todavía estaba debajo de la armadura. Pero Daniel mantuvo su expresión firme, su mandíbula tensa, hasta que finalmente ella salió a la noche. La puerta se cerró entre ellos con un sonido que resonó en el silencio de su apartamento como un veredicto final. Él se apoyó contra la puerta por un largo momento después, su corazón latiendo con fuerza, su pecho doliendo, pero se negó a sentir. Se sirvió un vaso de whisky,
Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta y miró el reluciente horizonte de la ciudad que se extendía más allá de la ventana de su ático. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en la oscuridad, una vista que una vez pensó que simbolizaba la victoria, pero ahora, por primera vez, se sentía vacía. La separación. Emily se alejó esa noche llevando consigo más que un corazón roto, aunque Daniel no lo sabría hasta mucho después. Llevaba el peso de su rechazo, el escozor de las palabras crueles y el inicio de un secreto que se convertiría en lo que él más había temido, y quizás lo único que podría salvarlo. Mientras él se decía que había asegurado su imperio, ella se adentraba en lo desconocido, decidida a reconstruir su vida a partir de los pedazos que él había roto. Ninguno de los dos podía saber entonces cuán profundamente esa noche alteraría el curso de sus vidas, o cómo las decisiones tomadas por miedo algún día chocarían con el poder del amor y la llegada inesperada de una niña que lo cambiaría todo. Emily dejó la ciudad a la mañana siguiente, aunque sus pasos eran pesados e inciertos mientras subía al autobús que la alejaría de todo lo que había conocido. No llevaba más que una pequeña maleta y el dolor en el pecho que ninguna maleta podía contener. Cada milla que se interponía entre ella y el mundo de Daniel se sentía como un alivio y un castigo. Se dijo a sí misma que no podía quedarse donde cada esquina le recordaba su voz, su tacto, su rechazo. Sin embargo, mientras se sentaba sola con la cabeza apoyada en el frío cristal de la ventana, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas y se preguntaba cómo un hombre al que había amado con tanta fuerza podía cerrar tan fácilmente la puerta a ella y a su futuro. Aún no sabía que un futuro diferente ya estaba creciendo dentro de ella. Semanas después, cuando comenzaron las náuseas matutinas, lo atribuyó al estrés. Había estado trabajando muchas horas en un pequeño restaurante, en un pueblo donde nadie conocía su nombre, y el agotamiento se le pegaba como una segunda piel. Pero a medida que pasaban los días y su cuerpo la traicionaba de formas que no podía ignorar, una tranquila sospecha se apoderó de ella. Se quedó de pie en el baño de su habitación alquilada, mirando las tenues líneas rosadas en la tira de la prueba, con el corazón acelerado y las manos temblando. La realidad la golpeó con terror y asombro. Estaba embarazada. Durante varios minutos no pudo respirar, su mente atrapada entre la desesperación y una frágil, creciente alegría. Se presionó la mano contra el estómago, aún sin una curva visible, y le susurró una promesa a la vida que llevaba dentro. Nunca dejaré que te sientas no deseada. Los meses que siguieron la pusieron a prueba de maneras que nunca había imaginado. Sin una familia en la que apoyarse, sin la riqueza ni la protección de Daniel, enfrentó cada desafío con una mezcla de miedo y una terquedad inquebrantable. Trabajaba en turnos largos en el restaurante. Sus pies hinchados le dolían al anochecer, pero ahorraba cada centavo, sabiendo que lo necesitaría para el bebé. Compró ropa de segunda mano, reunió los pocos muebles que pudo y preparó la pequeña habitación que alquilaba lo mejor que pudo para recibir a un niño. Las otras camareras la compadecían, pero Emily mantenía la cabeza en alto, escondiendo su dolor detrás de una sonrisa. No quería lástima, quería fuerza. Por las noches, cuando el mundo se callaba, la soledad se posaba pesadamente a su alrededor. Se acostaba en la cama con las manos apoyadas en su estómago que crecía, hablándole suavemente al niño que se movía y rodaba dentro de ella. A veces le contaba historias de su infancia, a veces le susurraba canciones,
pero la mayoría de las veces simplemente le hablaba de amor, prometiéndole que no importaba cuán difícil se volviera la vida, este pequeño nunca estaría solo. Lloraba en la oscuridad, extrañando al hombre con el que una vez creyó que podría pasar su vida. Pero cada vez que el dolor amenazaba con romperla, el aleteo dentro de ella le recordaba por qué tenía que seguir adelante. A medida que su vientre se hacía más grande, la gente la miraba fijamente y soportaba juicios susurrados sobre el hecho de estar sola. Le dolía, pero se acostumbró, y con cada mes que pasaba, su piel se endurecía. El bebé se convirtió en su fuente de orgullo, su ancla, su recordatorio de que el amor todavía estaba vivo dentro de ella, incluso cuando el mundo parecía frío. Hubo noches en las que recordaba las palabras de Daniel, la cruel declaración de que con ella lo perdería todo, y la ira se encendía en su pecho. Pero luego imaginaba la carita de su hija, imaginaba el primer llanto, la primera sonrisa, y supo que había ganado algo mucho más grande de lo que él había desechado. Cuando llegó el momento y las contracciones la invadieron, Emily estaba sola. Tomó un taxi al hospital, agarrándose el estómago con las manos tensas, su respiración aguda y entrecortada. Las horas se mezclaron, llenas de dolor, miedo y determinación. Por fin, cuando los gritos de su hija llenaron la habitación, Emily sintió un torrente de alivio tan abrumador que casi la rompió. Miró el pequeño bulto colocado contra su pecho, el suave cabello rubio y los profundos ojos marrones que la miraban, y cada sacrificio de repente pareció valer la pena. Besó la frente del bebé, susurrando, «Chloe, mi milagro». En ese momento, supo que había perdido a Daniel para siempre, pero había ganado un amor que nada podría arrebatarle jamás. Los primeros meses de la vida de Chloe fueron los más hermosos y los más duros que Emily jamás había conocido. Se había preparado para el agotamiento, para las largas noches sin dormir, pero nada podría haberle enseñado realmente lo que significaba llevar el peso de la supervivencia de otro ser humano sobre sus propios hombros. Chloe lloraba a menudo, a veces con el sonido débil e indefenso del hambre, a veces con el grito agudo y penetrante de los cólicos, y Emily se paseaba por la pequeña habitación durante horas, meciéndola suavemente, susurrándole canciones, rezando para que su hija sintiera consuelo en sus brazos, incluso cuando ella misma sentía que se derrumbaba. Hubo momentos en los que se quedaba dormida en la silla con Chloe todavía contra su pecho, despertando con el cuerpo rígido y dolorido, pero sonreía de todos modos, porque el bebé estaba a salvo. El dinero era una sombra constante sobre su vida. El restaurante apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y la comida básica. Y con las necesidades de Chloe, cada dólar se estiraba más de lo que creía posible. Emily a menudo se saltaba comidas para que Chloe pudiera tener fórmula, cuando la lactancia materna por sí sola no era suficiente. Aprendió a sobrevivir con poco sueño y aún menos comida, escondiendo su fatiga detrás de sonrisas practicadas, mientras llevaba platos a los clientes, que no tenían idea de que su bebé la estaba esperando en la parte de atrás, siendo vigilada por una amable compañera de trabajo durante los turnos largos. Cada día de pago era un acto de equilibrio entre pañales, medicinas, comida y alquiler, y más de una vez se quedó sin calefacción en el apartamento para que su hija pudiera estar abrigada. A pesar del agotamiento, Emily atesoraba los pequeños momentos que hacían que todo valiera la pena. La primera risa de Chloe llegó inesperadamente una tarde lluviosa, cuando Emily hacía caras tontas para distraerla de su berrinche.
El sonido fue como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta, y Emily lloró mientras reía junto con su bebé, abrazándola como si le hubieran entregado el mundo. La primera vez que Chloe le agarró el dedo con una fuerza sorprendente, Emily sintió que algo en su pecho cambiaba, una sensación de que ya no estaba sola en la lucha. Cada hito, sin importar cuán pequeño, era una victoria que le daba la fuerza para seguir adelante. La soledad era su compañera constante, aunque trataba de alejarla. Por la noche, cuando Chloe finalmente se quedaba dormida y el silencio se cernía, a veces se permitía pensar en Daniel. Imaginaba cómo sería si él hubiera elegido de otra manera, si él estuviera allí para sostener a su hija, para compartir las tomas nocturnas, para cargar con parte del peso. Pero cada vez que surgía el pensamiento, se obligaba a dejarlo ir. Él había tomado su decisión, y ella no suplicaría por lo que él les había negado. Aún así, el dolor en su corazón nunca desapareció por completo, incluso mientras derramaba cada gota de amor que tenía en Chloe. A medida que Chloe crecía, la fuerza de Emily se puso a prueba una y otra vez. Cuando el bebé se resfrió por primera vez, Emily se quedó despierta toda la noche, sosteniéndola en posición vertical para que pudiera respirar más fácilmente, susurrando consuelo mientras el miedo la carcomía por dentro. La llevó a la clínica con las manos temblorosas, aterrorizada por lo que podría pasar si fallaba. Cada momento de miedo fue igualado por su determinación, y cada desafío solo profundizó su vínculo con su hija. La gente comenzó a susurrar sobre su resiliencia, sobre la joven que trabajaba incansablemente y nunca se rendía a pesar de las adversidades. Emily ignoró los susurros, centrándose solo en la pequeña niña que se había convertido en su universo entero. Para cuando Chloe tenía 5 meses, Emily era una mujer diferente a la que había dejado a Daniel atrás. El dolor del rechazo todavía estaba allí, enterrado en lo más profundo, pero se había transformado en una especie de fuego que la mantenía avanzando. Ya no se miraba en el espejo y veía solo a la chica que había sido rechazada. Veía a una madre, feroz e inquebrantable, dispuesta a sacrificarlo todo por la niña en sus brazos. Chloe, con su suave cabello rubio y sus profundos ojos marrones, se había convertido no solo en su hija, sino en su razón para sobrevivir, su ancla en un mundo que a menudo se sentía cruel. Y aunque Emily había construido una vida frágil alrededor de las dos, llevaba dentro de sí un miedo tácito al día en que sus caminos pudieran cruzarse de nuevo con Daniel. Se dijo a sí misma que nunca sucedería, que él se había perdido para siempre. Pero una parte de ella sabía que el mundo nunca era tan simple. Aún no se daba cuenta de que el hombre que le había cerrado la puerta un día vería a esa misma niña en sus brazos, y todo lo que él creía saber sobre sí mismo comenzaría a desmoronarse. El reencuentro. La vida de Daniel. Durante los mismos meses en que Emily aprendía a sobrevivir con Chloe, parecía perfecta en la superficie, pero se estaba desmoronando de maneras que él se negaba a admitir. Sus días estaban llenos de reuniones, negociaciones e interminables llamadas telefónicas, el ritmo de un hombre que había construido su existencia sobre el control y la ambición. Cada portada de revista que llevaba su nombre lo declaraba una historia de éxito, un hombre que había sacrificado todo para llegar a la cima. Sin embargo, detrás de la sonrisa pulida y los trajes a medida, llevaba un vacío que se hacía más pesado con cada noche que pasaba. Regresaba a su ático tarde,
no recibido por calidez o compañía, sino por un silencio que lo oprimía como una acusación. Al principio, se dijo a sí mismo que era simplemente fatiga. Culpó el vacío a la presión de la expansión, al mundo despiadado de las altas finanzas que exigía su atención constante. Pero no importaba cuántos acuerdos cerrara o cuántos elogios recibiera, el vacío que lo carcomía por dentro solo se hacía más profundo. Sus colegas notaron el cambio en él. Era más cortante, más irritable, menos dispuesto a ceder a la pequeña charla que una vez lo había hecho parecer accesible. Las mujeres todavía se sentían atraídas por él, atraídas por su riqueza e influencia, pero ninguna de ellas encendía algo más que una distracción fugaz. Se dio cuenta con un silencio pavor que cuanto más perseguía el éxito, menos reconocía al hombre que lo miraba desde el espejo. Tarde por la noche, se servía un vaso de whisky y se paraba junto a las ventanas del suelo, al techo de su ático, mirando las luces de la ciudad que brillaban abajo como joyas. Debería haberlo llenado de orgullo, la vista del imperio que había construido, pero en cambio le recordaba lo que había elegido dejar atrás. Pensaba en Emily, aunque trataba de no hacerlo. Recordaba la forma en que ella se reía, la suavidad en sus ojos, la forma en que creía en cosas que él había descartado hace mucho tiempo como sueños ingenuos. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta al dejarla ir, que los apegos como ese lo habrían arrastrado hacia abajo. Pero el recuerdo de su voz, susurrando sobre la familia, permanecía tercamente, repitiéndose en las horas tranquilas, cuando no tenía nada que lo distrajera. A veces se sorprendía a sí mismo, imaginando su vida después de que ella se fue. Se preguntaba si ella había seguido adelante, si otro hombre había ocupado su lugar a su lado, si ella había construido la familia que una vez soñó. El pensamiento retorcía algo en su pecho, aunque lo apartaba cada vez, negándose a reconocer el filo agudo del arrepentimiento que venía con él. El arrepentimiento era debilidad, y Daniel había construido su vida sobre el no mirar hacia atrás. Sin embargo, cuanto más intentaba convencerse a sí mismo, más difícil se volvía a ignorar la verdad. Había perdido algo precioso, y nada en su imperio podía llenar el vacío que dejó. Incluso sus asesores más cercanos comenzaron a notar grietas en su fachada. Durante una reunión de la Junta, cuando un inversor cuestionó su estrategia, Daniel respondió con un veneno que dejó la sala en silencio. Más tarde, a solas en su oficina, miró su reflejo en la pared de vidrio y se preguntó cuándo se había vuelto tan frágil. Su impulso, una vez alimentado por la visión y la confianza, ahora parecía impulsado solo por el miedo. Miedo a caer, miedo a admitir que había elegido mal, miedo a enfrentarse al vacío que sentía cada vez que las luces de la oficina se atenuaban y se quedaba solo con sus pensamientos. En raros momentos de vulnerabilidad, dejaba que la máscara se le cayera. Una vez, en una gala benéfica, vio a una joven madre acunando a su bebé, y algo dentro de él se retorció con tanta fuerza que tuvo que salir de la habitación. No podía explicar a nadie por qué la vista lo conmovió, pero la verdad lo perseguía incluso mientras intentaba ahogarla en más trabajo y más distracciones. En el fondo, debajo de capas de orgullo y negación, sentía el eco de algo que había intentado matar la noche en que le cerró la puerta a Emily. La posibilidad de que el amor, no el poder, fuera lo que le daba sentido a la vida.
Daniel aún no sabía que mientras se ahogaba en un arrepentimiento que se negaba a nombrar, Emily enfrentaba luchas que la endurecerían en alguien más fuerte de lo que él podría haber imaginado, y su hija crecía día a día, llevando sus ojos y su sangre. El destino ya había comenzado a tejer un camino que lo obligaría a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, un camino que lo pondría cara a cara con la familia de la que se había alejado, y lo obligaría a decidir si el orgullo o el amor lo definirían al final. Era una fresca tarde de otoño, cuando Daniel se encontró en un pueblo tranquilo, lejos de los relucientes rascacielos que solían rodearlo. Había ido allí para una reunión de negocios con un grupo de inversores que preferían la privacidad de los entornos de pueblos pequeños al bullicio de la ciudad. Y aunque el entorno le parecía intrascendente, agradeció el cambio de ritmo. Después de horas de tensa negociación, salió, se aflojó la corbata e inhaló el aire fresco con un ligero aroma a hojas y humo de leña. El pueblo parecía casi congelado en el tiempo, sus calles bordeadas de pequeñas tiendas, cafeterías y librerías, nada parecido al mundo implacable en el que normalmente vivía. Caminó lentamente por la calle, sus pensamientos girando en el mismo ciclo inquieto de estrategia y números, cuando algo le llamó la atención. Al principio, fue solo un destello de cabello dorado, una mujer agachada sobre un cochecito frente a una modesta librería. Casi no giró la cabeza, pero algo en la curva de sus hombros, en la familiar inclinación de su rostro, lo atravesó con una extraña sensación de reconocimiento. Se detuvo, su corazón comenzó a latir con fuerza, y luego ella levantó la vista. El mundo pareció inclinarse cuando sus ojos se encontraron. Emily. El tiempo la había cambiado, aunque no de la manera que él esperaba. Era aún más hermosa de lo que recordaba, sus rasgos suavizados y fortalecidos a la vez por el tipo de amor y resiliencia que él nunca había conocido. Sin embargo, sus ojos azules eran los mismos, atravesándolo con una mezcla de conmoción y dolor reprimido. Daniel se detuvo en seco, con la respiración atrapada en la garganta, pero no fue solo Emily quien le robó el aire. En el cochecito, envuelto en una suave manta, yacía un bebé. El niño tenía suaves mechones de cabello rubio que brillaban con la luz y profundos ojos marrones que se reflejaban en los suyos tan perfectamente que sintió que su pecho se contraía. No necesitaba que nadie le dijera quién era. En ese instante lo supo, con una certeza que destrozó cada muro que había construido, que esta pequeña era su hija. La visión de ella lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida, cualquier derrota, cualquier humillación que jamás hubiera soportado. La expresión de Emily se endureció cuando él se acercó. Se puso de pie rápidamente, colocándose instintivamente entre él y el cochecito, como si estuviera protegiendo a la niña del peligro. El gesto lo hirió más profundamente que cualquier palabra. Abrió la boca, tratando de pronunciar su nombre, pero el sonido salió entrecortado, casi un susurro. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales. Había pronunciado discursos ante miles sin inmutarse, pero frente a ella se sentía impotente. Extendió la mano ligeramente, su mano temblorosa, pero ella sacudió la cabeza bruscamente. «Ella no te conoce», dijo Emily, con la voz fría pero con una corriente subterránea de dolor que solo profundizó su vergüenza. Daniel se congeló. La verdad de sus palabras lo golpeó como una cuchilla. Este bebé, su propia carne y sangre, no tenía idea de quién era él.
Se había perdido su primer llanto, su primera risa, su primera sonrisa. Había estado ausente en cada momento que importaba, no porque el destino hubiera conspirado contra él, sino porque había elegido el orgullo sobre el amor. El peso de esa comprensión casi lo aplastó. Quería decirle a Emily que se arrepentía de todo, que había pensado en ella todos los días, que nunca había dejado de amarla de verdad. Pero su garganta se cerró ante las palabras, y solo pudo quedarse allí mientras ella alejaba el cochecito, su postura rígida de resolución. Durante un largo momento, simplemente los observó, su pecho ardiendo con el dolor de 1000 disculpas no dichas. Quería suplicar, rogar por otra oportunidad, arrodillarse si eso era lo que se necesitaba. Pero los ojos de Emily le dijeron que no estaba lista para escuchar, y se dio cuenta de que forzar su entrada en su mundo ahora solo la alejaría aún más. Aún así, mientras caminaba por la calle, su cabello atrapando la luz del sol y el bebé arrullando suavemente desde el cochecito, supo que no podía volver a dar la espalda. Algo había cambiado irrevocablemente dentro de él. El imperio que había pasado su vida construyendo de repente parecía sin sentido en comparación con la vida que acababa de ver. La familia que había negado. La hija cuyos ojos eran un espejo de los suyos. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Daniel se sentó en la oscuridad, mirándose las manos como si pudieran tener respuestas. Reprodujo la imagen de Emily y la niña una y otra vez, sintiendo cada vez el aguijón de la pérdida con más agudeza. Por primera vez en su vida, admitió la verdad que había enterrado durante mucho tiempo. Se había equivocado. Había sido un cobarde. Y ahora, si quería alguna esperanza de redención, tendría que luchar por ella. No con poder o dinero, sino con humildad, con paciencia, con amor. Se juró a sí mismo entonces que no se alejaría de nuevo. Lo que fuera que se necesitara, por mucho tiempo que le llevara, le demostraría a Emily que había cambiado y le mostraría a su hija que tenía un padre que haría cualquier cosa por ella. La redención, la determinación de Daniel, comenzó la misma noche que vio a Emily y al bebé en esa tranquila calle del pueblo, y aunque ella se había alejado de él con una fiereza que le decía que no tenía intención de dejarlo volver a su vida, él supo que no podía simplemente desaparecer de nuevo. Ya había perdido demasiado, y la visión de los ojos de su hija, sus propios ojos reflejados en los de ella, lo atormentaba con tanta intensidad que el sueño se hizo casi imposible. Regresó a la ciudad físicamente, pero su mente nunca se fue de ese pequeño pueblo. Las reuniones se mezclaron, los contratos perdieron su urgencia e incluso su junta directiva notó su distracción. Por primera vez en su carrera, Daniel se encontró preocupándose menos por los números y más por algo que una vez había pensado que era irrelevante. La oportunidad de reclamar lo que importaba. Comenzó silenciosamente, sabiendo que Emily nunca perdonaría los grandes gestos de riqueza o los intentos de comprar su entrada en sus vidas. El orgullo había destruido su relación una vez, y él entendió, quizás por primera vez, que la humildad era el único camino a seguir. Se enteró de dónde vivía Emily, preguntando discretamente a través de canales que ella nunca rastrearía hasta él, y cuando descubrió el modesto apartamento y el pequeño restaurante donde ella trabajaba largas horas, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Ella lo había hecho todo sola, sin red de seguridad, sin comodidades, sin ayuda de él, y sin embargo había creado una vida para su hija. Fue a la vez aleccionador
y desgarrador. Daniel comenzó a pagar el alquiler de forma anónima, deslizando los pagos a través de intermediarios para que Emily no supiera de inmediato quién era el responsable. Comenzó a cubrir las facturas de la farmacia y dejó sobres en la librería cerca de su apartamento, con el dinero suficiente para aliviar sus cargas, siempre con cuidado de no revelarse directamente. Al principio, Emily sospechó de organizaciones benéficas, luego de una amabilidad casual, pero en el fondo lo sabía, y cuando se dio cuenta, su ira se agudizó aún más, porque creía que era una intrusión, un intento de controlar lo que ella había luchado tanto por construir sola. Aún así, aceptó la ayuda cuando la necesidad no le dejó otra opción, dividida entre el orgullo y el bienestar de su hija. Cuando Chloe enfermó con una fiebre repentina, Emily la llevó a la clínica presa del pánico, y Daniel ya estaba allí antes de que ella pudiera siquiera pensar en pedir ayuda. Él la había estado siguiendo desde la distancia, no para acechar, sino para asegurarse de estar cerca si algo salía mal, porque la idea de perder a esta niña que acababa de descubrir era insoportable. Entró corriendo a la clínica y exigió la mejor atención, ofreciendo los recursos que fueran necesarios. Emily quiso protestar, quiso echarlo, pero la visión de él, sentado en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, susurrando oraciones de las que ella nunca pensó que él fuera capaz, la dejó en silencio. Durante esas largas horas, Daniel nunca se apartó del lado de Chloe. Se sentó junto a la pequeña cama en el ala de pediatría, sosteniendo su pequeña mano en la suya y susurrando palabras que ella era demasiado joven para entender, pero que de todos modos habría sentido. La cruda desesperación de un padre que temía perderla antes de que se le hubiera dado la oportunidad de conocerla. Lloró en silencio, el tipo de lágrimas que despojaban la armadura pulida de su imagen pública, revelando a un hombre que ya no era el director ejecutivo intocable, sino simplemente un ser humano, destrozado por el amor y el arrepentimiento. Emily observó desde el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, su propio corazón dividido entre la furia que sentía por su crueldad pasada y la innegable verdad de lo que veía ante sus ojos. Cuando la fiebre finalmente cedió y Chloe se movió, Daniel dejó escapar un aliento entrecortado, apoyando la frente en el borde de la cama mientras el alivio lo invadía. Emily entró en la habitación entonces, su voz baja pero cortante, mientras le decía que no podía esperar que unos pocos gestos, sin importar cuán grandes o desesperados, borraran lo que él había hecho. Daniel levantó sus ojos hacia los de ella, llenos no de arrogancia, sino de humildad, y le dijo que sabía que tomaría más que días, más que semanas, tal vez incluso años, pero que estaba dispuesto a esperar, dispuesto a probarse a sí mismo, no a través de palabras o dinero, sino a través de su presencia. Prometió que nunca volvería a alejarse, ni de ella, ni de la hija que llevaba la sangre de ambos. En los días que siguieron, mantuvo esa promesa. Aparecía no con flores o joyas, sino con comestibles, con juguetes que Chloe necesitaba, con su tiempo. Leía cuentos antes de dormir con una voz que temblaba al principio, pero se volvía más firme a medida que Chloe se reía de los personajes a los que él daba vida. Se sentaba durante las noches sin dormir cuando su tos regresaba, meciéndola hasta que Emily finalmente se permitía descansar. Trabajaba en su computadora portátil desde la pequeña mesa de la cocina de ella, más contento allí en el caos de un hogar que lo que jamás había estado en su ático estéril.
Cada gesto iba desgastando lentamente los muros que Emily había construido, aunque ella luchaba ferozmente para no dejar que él lo viera. Había llevado el dolor demasiado tiempo para perdonar fácilmente. Sin embargo, incluso mientras se resistía, no podía ignorar el cambio en él. Este no era el hombre que una vez le había dicho que ella lo arruinaría, no el hombre que cerró la puerta a sus sueños. Este era alguien despojado, alguien humillado por el amor, alguien que parecía finalmente entender que la riqueza no significaba nada si no se compartía con las personas que más importaban. Ella no confiaba en él por completo, aún no. Pero había momentos en los que lo encontraba acunando a Chloe con una ternura que le rompía el corazón de nuevo, y se preguntaba si la redención era realmente posible. Daniel sabía que solo había comenzado a subir el empinado camino hacia el perdón, pero por primera vez en su vida, no temía el desafío. Lo aceptaba, porque esta vez, la recompensa no era el poder o el beneficio. Era la oportunidad de ser padre. Era la oportunidad de ser el hombre en el que Emily una vez creyó que podía convertirse. Y aunque aún no tenía su corazón, sabía que pasaría el tiempo que fuera necesario para demostrar que era digno de él. Las semanas después de la enfermedad de Chloe, cambiaron algo entre Emily y Daniel. Aunque Emily se negaba a admitírselo, incluso a sí misma. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, convencida de que su crueldad y orgullo habían destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Pero ahora se enfrentaba a diario a un hombre que parecía completamente transformado. Daniel ya no era el director ejecutivo distante que medía el valor en márgenes de beneficio y aprobación pública. Era un hombre que pasaba las tardes en el suelo, construyendo torres de bloques de madera, solo para que Chloe las derribara entre risas. Un hombre que cantaba canciones de cuna desafinadas, cuando ella se negaba a dormir. Un hombre que dejaba su teléfono en otra habitación, para que nada lo distrajera del ritmo de la respiración de su hija. Emily se decía a sí misma que no podía confiar en él, que todo lo que veía era temporal, que tarde o temprano regresaría a su imperio y los dejaría de nuevo. Sin embargo, mientras lo veía sentado en su pequeño apartamento con la chaqueta del traje tirada descuidadamente sobre una silla, las mangas remangadas y Chloe encaramada en su regazo, mientras él le mostraba cómo pasar las páginas de un libro de cuentos, Emily sintió que los bordes de su ira se debilitaban. Fue en las pequeñas cosas donde la verdad se hizo innegable. Él nunca se quejó del espacio reducido. Nunca dudó en ayudar con los platos o la ropa. Nunca actuó como si le estuviera haciendo un favor. Simplemente se ofrecía donde se le necesitaba, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una noche, después de que Chloe finalmente se durmió, Emily encontró a Daniel todavía en la cocina, fregando tranquilamente los biberones en el fregadero. Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, dividida entre la gratitud y el resentimiento. Él levantó la vista, el agua goteando de sus manos, y por una vez no había orgullo en sus ojos. Solo una tranquila sinceridad. «Has hecho esto sola por demasiado tiempo», dijo suavemente, como si fuera lo más natural del mundo admitir su fracaso. Emily quiso responder, recordarle que fue su elección la que la obligó a esa soledad, pero las palabras se le quedaron en la garganta. En lugar de eso, simplemente asintió, retirándose a su habitación. Pero esa única frase permaneció en su mente mucho después de que cerró la puerta. Sus amigos en el restaurante también comenzaron a notar el cambio. Vieron a Daniel,
esperando afuera a la hora de cierre, no con flores o autos caros, sino con una manta para Chloe o un termo de té caliente para Emily después de su turno. Le preguntaron si lo estaba dejando volver a su vida, si realmente podía perdonar lo que él había hecho. Emily descartó sus preguntas, insistiendo en que solo lo toleraba por el bien de Chloe, pero en el fondo sabía que la verdad era más complicada. Se había convertido en una presencia que ya no podía descartar, y la visión de él, sosteniendo a su hija con tanta ternura sin reservas, despertaba emociones que ella había tratado de enterrar. El momento que más la inquietó llegó una tarde lluviosa cuando la energía se fue en su apartamento. La tormenta afuera aullaba, las velas parpadeaban y Chloe se puso inquieta, asustada por las sombras. Daniel estaba allí y sin dudarlo, tomó a la niña en sus brazos, tarareando suavemente hasta que sus lágrimas se desvanecieron. Luego comenzó a contarle una historia, inventando un cuento sobre una niña valiente que luchó contra las tormentas y volvió a encontrar el sol. Emily escuchó desde el otro lado de la habitación, con el pecho oprimido, mientras las risas de Chloe llenaban el espacio tenuemente iluminado. No era solo la historia, era la forma en que él miraba a Chloe, con un amor tan feroz y puro que no podía ser fingido. En ese momento, Emily se dio cuenta de que, fuera quien fuera antes, ya no era el mismo hombre. Aún así, luchó contra sus propios sentimientos. Por la noche se quedaba despierta, diciéndose a sí misma que era peligroso tener esperanza, que el perdón no era algo que se diera a la ligera. Recordaba con demasiada claridad la noche en que él la había rechazado, el escozor de sus palabras, los años de soledad que siguieron, pero cada vez que lo veía ahora, cada vez que se quedaba mucho después de que podría haberse ido, cada vez que elegía estar presente no solo para Chloe, sino también para ella, los muros que había construido comenzaban a agrietarse. Daniel, por su parte, nunca la presionó. Nunca exigió su confianza ni pidió perdón. Simplemente seguía apareciendo, día tras día, demostrando con acciones lo que las palabras nunca podrían reparar. Sus ojos a menudo tenían una tristeza cuando se encontraban con los de ella, un reconocimiento del dolor que él había causado, pero también había determinación, una promesa silenciosa de pasar el tiempo que fuera necesario para enmendarlo. Emily se encontró observándolo, cuando pensaba que él no la miraba, preguntándose si esto era de lo que siempre había sido capaz, preguntándose si tal vez no lo había perdido todo después de todo. El cambio fue lento, casi imperceptible al principio, pero innegable. Emily se sorprendió a sí misma sonriendo más a menudo, no solo a Chloe, sino también a Daniel. Se sorprendió a sí misma sintiéndose más segura cuando él estaba cerca, más en paz, sabiendo que ya no llevaba el peso sola. Y aunque se negaba a decirlo en voz alta, comenzó a imaginar un futuro que una vez se sintió imposible. Un futuro donde la risa de Chloe resonaba no en un hogar fracturado, sino en la presencia de dos padres que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Un futuro juntos. El cambio al que Emily se había resistido durante tanto tiempo llegó a un punto crítico una noche en la que el aire exterior llevaba el primer y fresco indicio del invierno. El día había sido agotador en el restaurante, y Chloe había estado inquieta toda la tarde, su pequeño cuerpo lleno de energía que se negaba a calmarse. Para cuando Emily regresó a casa, Daniel ya estaba allí,
sentado en el suelo con su hija mientras ella construía torpes torres con coloridos bloques. La risa de Chloe resonaba en el pequeño apartamento, llenando el espacio con una alegría que Emily no había sentido en años, y por primera vez se quedó en el umbral mirándolo sin ira en el pecho. En cambio, había una ternura, un dolor que no podía negar, porque se dio cuenta de que estaba mirando algo con lo que una vez había soñado y luego se había convencido de que nunca podría tener. Esa noche, después de que Chloe finalmente se durmió, Daniel se quedó en la mesa de la cocina. Había estado más callado de lo normal toda la noche, sus ojos ensombrecidos con algo que Emily no podía descifrar. Cuando ella se unió a él, todavía cansada del día, él levantó la vista y por primera vez ella vio miedo allí. No el miedo a perder un negocio o una reputación, sino el miedo a enterrarse por completo. Comenzó a hablar lenta y cuidadosamente, diciéndole que ya no podía vivir en el limbo de la penitencia y las verdades a medias. Confesó que no había pasado un solo día desde la noche en que le cerró la puerta en el que no hubiera pensado en ella, en el que no se hubiera arrepentido de lo que dijo. Admitió que había sido un cobarde, aterrorizado de que el amor le quitara el imperio que había construido, demasiado ciego para ver que sin amor el imperio no significaba nada en absoluto. Emily escuchó en silencio, con los brazos cruzados, pero su corazón latía más rápido con cada palabra. Le dijo cómo ver a Chloe lo había abierto por completo, cómo sus pequeños ojos, tan parecidos a los suyos, lo habían obligado a enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Habló del vacío que lo perseguía incluso en medio del éxito, de las noches en que se paraba junto a su ventana, mirando una ciudad que le había dado todo y sin embargo lo había dejado sin nada. Luego se puso de pie y para su asombro, se arrodilló en el suelo de linóleo gastado de su pequeña cocina. El entorno tan humilde y sin pretensiones que hizo el gesto aún más poderoso. Su voz tembló cuando dijo que una vez le había dicho que lo perdería todo con ella, pero ahora sabía la verdad. Con ella y con su hija, finalmente tenía todo lo que valía la pena conservar. Le pidió que le permitiera ser no solo el padre de Chloe, sino su pareja, su esposo, si ella podía encontrar en su corazón la forma de perdonar. La respiración de Emily se detuvo, y por un momento el silencio entre ellos fue ensordecedor. Pensó en todas las noches que había pasado sola, en el dolor de su rechazo, en la amargura que la había mantenido erguida cuando quería derrumbarse. Pensó en los sacrificios, el agotamiento interminable, las lágrimas derramadas en secreto para que Chloe nunca las viera. Y sin embargo, también pensó en el hombre que había aparecido en la clínica, aterrorizado de perder a su hija. Pensó en las noches en que él le había leído a Chloe hasta que su voz se puso ronca, en la forma en que había llevado los comestibles por las escaleras sin quejarse, en la tranquila humildad que había reemplazado su arrogancia. Las lágrimas se le acumularon en los ojos y se odió a sí misma por dejar que él las viera, pero no pudo detenerse. Extendió la mano, temblorosa, y le tocó la cara, sintiendo la aspereza de su barba incipiente bajo la palma. Él cerró los ojos al contacto, y ella vio en ese pequeño gesto la verdad de todo lo que él había dicho. No estaba pidiendo borrar el pasado, estaba pidiendo una oportunidad para construir algo nuevo, para reemplazar el orgullo con el amor, para finalmente convertirse en el hombre que ella una vez creyó que él podía ser. Su voz se quebró cuando susurró, sí, la palabra tan silenciosa que casi se perdió.
Pero Daniel la escuchó, y el alivio que inundó su expresión fue tan crudo que casi la deshizo. Se levantó y la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Por un momento, se permitió hundirse en él, en la calidez y la fuerza que una vez había extrañado tan desesperadamente. Chloe se removió en la habitación de al lado, soltando un grito somnoliento, y Emily se apartó, pero esta vez vio a Daniel moverse hacia su hija con una alegría que le iluminó el rostro. Levantó a la niña suavemente, susurrando consuelo, y Emily se dio cuenta de que ya no lo veía como el hombre que la había abandonado. Lo veía como el padre en el que se había convertido, el compañero por el que estaba dispuesto a luchar para ser. Las semanas siguientes se mezclaron en algo nuevo, algo frágil, pero lleno de promesas. No se curaron de la noche a la mañana, y Emily todavía llevaba cicatrices, pero la risa que llenaba su hogar ya no era solo la de Chloe. Era la suya, y la de Daniel también, tentativa al principio, pero cada vez más fuerte con cada momento compartido. Comenzaron a soñar de nuevo, no con imperios o riquezas, sino con mañanas juntos, con cenas familiares, con un futuro construido sobre el amor en lugar del miedo. Daniel supo que se le había dado una segunda oportunidad que la mayoría de los hombres nunca recibirían, y prometió nunca desperdiciarla. Emily, aunque cautelosa, se permitió tener esperanza de nuevo, creer que el amor podía triunfar sobre el dolor del pasado. Y Chloe, con su cabello dorado y sus profundos ojos marrones, se convirtió en el símbolo de todo lo que habían perdido y todo lo que habían vuelto a encontrar. Al final, las palabras que una vez habían destrozado sus vidas, "Contigo lo perderé todo", fueron reescritas por la vida que construyeron juntos. Con Emily, con Chloe, Daniel descubrió que nunca había tenido nada de verdad hasta ahora.